Gracias por continuar en sintonía de C4 TV y su segmento A Fuego Cruzado. Hoy con el Procurador de los Derechos Humanos, el licenciado Jorge de León Duque. Licenciado, hablamos de la libertad de expresión, de la capacidad que tienen los guatemaltecos, de los políticos, de los periodistas, de expresarse, ¿verdad? Pero ahora hablemos de algo más delicado: el acceso a la información. Tenemos conocimiento, por declaraciones que usted mismo ha dado, que hay muchas municipalidades e instituciones del Estado, entiéndase ministerios, que han coartado, han hecho engorroso, que burocratizan el tema del acceso a la información. ¿Por qué y qué ha hecho usted al respecto? Primero, reitero el llamado a las municipalidades y a los funcionarios públicos. Tenemos la obligación de decirle a la gente en qué nos gastamos los recursos y qué hacemos con nuestras instituciones. Y por ahí comienza el mayor de los males. Los alcaldes creen que son propietarios de sus recursos y de todo lo que sucede en las alcaldías, y van encontrando argucias, algunas más ingeniosas que otras, pero sobre todo nos hemos encontrado con alcaldías que a través de acuerdos en los consejos pretenden limitar el acceso a la información de la ciudadanía. Esto está establecido en la Ley de Acceso a la Información, y hay la posible comisión de 4 hechos delictivos. ¿Cuáles serían estos hechos? Uno es la destrucción de la información, la negación de la información a las personas, el no rendir los informes anuales, que por cierto la semana pasada venció, y vamos a accionar penalmente en contra de los alcaldes y los sujetos obligados, y la otra es no dar la información en los plazos establecidos en la ley. Así es que la tipificación de estos 4 ilícitos es clara, y el año pasado tuvimos un precedente, creo que es sano, en el que se condena a un alcalde de Totonicapán por haber violentado la Ley de Acceso a la Información. Así es que las argucias son estas: establecen algunos acuerdos que se valen de la privacidad, de la confidencialidad, de la reserva, etcétera, cuando el artículo 30 de la Constitución es clarísimo y establece que todos los actos de la administración son públicos, y los únicos casos son temas militares y diplomáticos que tengan que ver con cuestiones importantes del Estado, o los datos dados por un particular bajo reserva de confidencialidad. Nada más. El pretender crear nuevas figuras, nuevos argumentos para no dar la información es nulo de pleno derecho. Se comenta que municipalidades, amigos televidentes, como Chinautla, Zacapa, San Miguel Petapa han sido víctimas de esta persecución, es decir, persecución legal en su contra por haber violentado estos derechos. Dígame, señor Procurador, además del caso de Totonicapán, ¿qué otros ¿qué otros departamentos del Estado han sido cuestionados por su mal actuar? Bueno, fueron más de 80 las municipalidades que el año pasado 80 presentamos denuncias penales ante el Ministerio. ¿Y cómo procesan eso? ¿Está realmente caminando eso? No, desafortunadamente no está caminando. ¿Pero por qué eso? Usted es el Procurador de Derechos Humanos. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Qué es lo que está pasando? Desafortunadamente un sistema de justicia muy lento, no hay recursos, no hay presencia de la institucionalidad en el interior del país, y hoy tristemente los juzgados tienen que priorizar. En un país con tanta violencia, con tanto asesinato, con tanta injusticia, tristemente estos casos pasan a un segundo nivel y se van quedando guardados en el archivo de los recuerdos. Por eso reitero, el precedente de esta sentencia es muy positivo, pero ojalá el ejemplo fuera para todos los sujetos obligados. Esto incluye también a las entidades que trabajan con extracción de minerales, con hidroeléctricas, etcétera, que afortunadamente ya todos están cumpliendo con esa obligación de rendir cuentas. Los ministerios, las secretarías, todos han cumplido al 100%, y eso significa que vamos avanzando. Hemos capacitado, ustedes me preguntaban qué habíamos hecho. El año pasado capacitamos a casi 4,000 personas en el tema de acceso a la información, incluyendo periodistas, porque normalmente el periodista es el que más está indagando y está cuestionando al funcionario, lo cual es sumamente positivo. Hábleme sobre el caso del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y su marcha atrás en cuanto a su decisión de opacar los procesos de acceso a la información. ¿Cómo fue ese caso? Sí, publica un acuerdo gubernativo en el que el ministerio establece un mecanismo interno para decidir qué información es confidencial y cuál no, y cuál va a ser ese procedimiento para cumplir con el acceso a la información, con la ley de acceso a la información. Pero en ese acuerdo lo que hacen es extralimitarse. Lo que decía hace unos minutos, nadie puede regular más de lo que establece la Constitución. Y aquí se establecían cosas como, por ejemplo, el tema del patrimonio de las personas, que va a ser confidencial lo relativo al patrimonio de las personas para salvaguardar su integridad por la violencia, etcétera, etcétera. Esto no es procedente.
Y otro tema era la situación de salud mental de una persona, que cuando se tratara de averiguar de la salud mental de una persona, la información iba a ser confidencial. Esto no es procedente. Hablamos con el ministro, yo le dije que habíamos hecho un análisis aquí comparativo de todo lo que se había hecho. Y otro tema puntual era que para regular lo que establece una ley como el acceso a la información, se hace a través de un reglamento, y eso no es competencia del ministerio. Entonces, él fue muy claro, me dijo: procurador, la recomendación que me hagas como autoridad reguladora. Y al final, al día siguiente, le dije: mira, ministro, lo que corresponde es la derogatoria del acuerdo, y hoy fue publicada la derogatoria. Entonces, en conclusión, cualquier persona tiene acceso a la información de los funcionarios públicos. Así es. Pero realmente le comento que a mí se me negó la información de la cantidad que devenga cada funcionario en el Congreso de la República, aunque después la conseguimos por otro lado. Bueno, amigos televidentes, esta ha sido la entrevista a Fuego Cruzado con Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos. Gracias, Procurador, por acompañarnos aquí en C4 TV. Espero que nos mantengamos su sintonía y su amable compañía aquí en el programa. A ustedes, no cambien el canal. Seguimos con más. Que Alfonso Portillo es el determinante en estas elecciones. Déjenme decirles, amigos televidentes, que las predicciones de C4 son